Frases extrañas y predicciones sobre el futuro. ¿Será que eso es un profeta? 7 verdades bíblicas que van a cambiar tu perspectiva. Y la última es quizás la más urgente. ¿Cómo podemos reconocer a los falsos profetas? La palabra profeta se suele usar para 2 grandes cosas. En primer lugar, para hablar de personajes del Antiguo Testamento, como Elías, Oseas, Isaías o Daniel. Pero en segundo lugar, la palabra profeta se usa para hablar de personas que te dicen cosas que van a pasar en el futuro. Algunos la usan casi como un título, algo que da autoridad y prestigio, como una especie de Saiyajin de la fe. Muchas personas han tenido muy malas experiencias con esta segunda acepción de la palabra profeta. Y creo que el problema no es únicamente la manipulación espiritual o la sugestión. Creo que el problema central detrás de los abusos es una mala comprensión de qué es la profecía. Verdad número 1. Un profeta no es un adivino. Si le preguntas a alguien en la calle, te va a decir que un profeta es una especie de adivino, alguien que puede predecir eventos futuros de una manera precisa y detallada. Pero empecemos diciéndolo bien clarito. Un profeta no es un adivino, no es un horóscopo, no es Nostradamus. La primera persona que aparece en la Biblia con el título de profeta no es Samuel, ni Elías, ni Jeremías. Es Abraham. Y el primer modelo de lo que debería ser un profeta es Moisés. El Pentateuco termina justamente con esta declaración. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Pero ni Abraham ni Moisés se dedicaron a predecir el futuro. Más bien eran personas que recibían mensajes de Dios y comunicaban las implicaciones de esos mensajes. Es decir, profeta es el que pone el cuerpo para proclamar la palabra de Dios. Es verdad que en la Biblia hay algunos profetas con capacidad de ver cosas ocultas y predecir el futuro, como Samuel, que sabía el paradero de unos burros perdidos, o Elías, que sabía que el rey Ocosías estaba por morir, o Eliseo, que sabía que su criado había recibido un soborno. Estos ejemplos parecen sugerir que profecía es igual a predicción del futuro, y esa idea quedó marcada a fuego ya desde los tiempos de la Biblia. De hecho, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana unos datos muy precisos sobre su vida privada, ella le respondió: Señor, seguro que usted es profeta. Te voy a tirar un dato increíble y necesito que me prestes muchísima atención. ¿Sabías que de todos los escritos proféticos del Antiguo Testamento, solo el 5% se refería a cosas futuras? Esto significa que de cada 20 profecías, solo una hablaba de cosas por venir. Y te digo más, ¿sabías que solo un 2% tiene que ver con profecías mesiánicas? Y esta es la frutillita del postre. Solo el 1% de todas las profecías del Antiguo Testamento se refiere a eventos que al día de hoy no sucedieron. En otras palabras, si vos pensás que la profecía tiene que ver con eventos de nuestro futuro, vas a tener que descartar el 99% de los libros proféticos. Verdad número 2. Los profetas son la voz de la conciencia del pueblo de Dios. La palabra hebrea más común para hablar de los profetas es Naví. Tenemos un ejemplo del sentido de esta palabra en Éxodo 4. Moisés tenía miedo de hablar en público, así que Dios le dice lo siguiente: Aarón será ante el pueblo tu vocero, o sea, tu Naví. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Eso es básicamente un profeta, alguien que recibe un mensaje y debe comunicarlo fielmente. También hay otras palabras que se relacionan con la profecía y más concretamente con la figura del vidente, el que ve cosas ocultas. El hebreo Naví se tradujo al griego con la palabra profetes y de ahí viene el español profeta. Nuestra idea de qué es la profecía tiene mucho de los griegos. Ellos veían a los profetas sobre todo como intérpretes, como traductores con capacidad para leer la misteriosa voluntad de los dioses. Los hebreos, por el contrario, creían que un profeta es el que comunica fielmente un mensaje recibido. Por eso en el Antiguo Testamento aparece una y otra vez la idea de que las palabras de los profetas no venían de ellos mismos. La palabra del Señor vino al profeta Gad. Entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera. El profeta hebreo es alguien con un mensaje de parte de Dios. La palabra divina no suprime su voluntad ni su conciencia. Es más bien como algo que le quema el pecho. Los profetas son, en pocas palabras, la voz de la conciencia del pueblo de Dios. Verdad número 3. El profeta es un personaje incómodo. Aunque en cierto sentido Abraham y Moisés fueron profetas, el auge de la profecía en Israel llega recién en la época de los reyes. El primer profeta con todas las letras es Samuel, que vivió en los tiempos de Saúl y David. Los profetas surgen como contrapeso de la monarquía. Son la conciencia espiritual del rey y del pueblo, los que recuerdan en medio del caos lo que Dios hizo en el pasado.
Son los que dicen las cosas incómodas que nadie más se anima a decir. Obviamente, eso enojaba a los poderosos. Casi todos los profetas de la Biblia fueron amenazados, perseguidos o acusados injustamente. A Oseas le dijeron que estaba loco. Elías tuvo que escaparse de los reyes y terminó medio deprimido en el desierto. Jeremías fue acusado de traidor a la patria. A Zacarías lo apedrearon en los atrios del templo. Amós fue expulsado del reino. Mirá, la palabra de Dios es tan fuerte que el profeta no puede acallarla. Sin embargo, sabe que su llamado va a significar ingratitud, burla y rechazo. La casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Los profetas le recuerdan al pueblo de Dios su identidad, su propósito, de dónde viene y hacia dónde tiene que ir. Incluso cuando habla del futuro, la palabra del profeta se dirige siempre al presente. No le interesa que la gente viva con temor o ansiedad por lo que va a pasar, sino con fidelidad a Dios en medio de lo que está pasando. Como dijo el querido Juan Stam, los profetas no siempre vaticinaban el futuro, porque eso no era su tarea esencial. Pero ningún profeta se cayó la voz ante la injusticia. Eso es ser profeta. Verdad número 4. El profeta denuncia la injusticia y anuncia la esperanza. La misión de los profetas es colectiva. Generalmente se dirige a todas las personas. Solo en pocas ocasiones hablan a individuos concretos. El profeta denuncia los pecados del pueblo de Dios. Pero ojo, no son solo los pecados del corazón, temas personales que uno resuelve orando en su habitación. El profeta apunta su mensaje principalmente contra el pecado social y estructural, y en especial contra el maltrato de los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. El profeta denuncia el abuso de autoridad, la corrupción, la injusticia, la hipocresía y la idolatría de un pueblo aparentemente muy religioso, pero que en la práctica no combate la injusticia. El incienso de sus ofrendas me da asco, dice el Señor. No quiero más de sus piadosas reuniones. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y si hacen eso, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Dios le dio a Ezequiel una metáfora muy potente. Un profeta es como un centinela, un atalaya, alguien que tiene una posición privilegiada para darse cuenta de que se acerca el peligro y avisar a tiempo al resto del pueblo. Esa posición permite que los profetas no solo alerten del peligro inminente, sino también evalúen lo que está pasando desde los ojos de Dios. El profeta ayuda a comprender la realidad profunda de las cosas, el entramado teológico oculto detrás de los sucesos cotidianos. Aunque a menudo el profeta tiene que comunicar un mensaje difícil y duro, su intención nunca es la destrucción. La denuncia del pecado y la corrupción es necesaria para poder oír el anuncio de las buenas noticias. Denuncia y anuncio, el no y el sí de Dios siempre van de la mano. Verdad número 5. Los profetas son los artistas más grandes de la Biblia. A los profetas les toca una tarea muy difícil: persuadir a un pueblo de corazón duro, hipócrita y distraído. Para lograr semejante hazaña hacen cosas muy raras. Usan todo tipo de recursos para convencer a su audiencia: poesía, historias, parábolas, canciones, símbolos, gestos, esculturas, happenings, lo que se te ocurra. Los profetas son los artistas más importantes de toda la Biblia. Y déjame darte algunos ejemplos. Hablemos primero del lenguaje. Los profetas usan todo tipo de discursos para comunicar la urgencia de sus palabras. Lenguaje judicial, tomado de los contratos y las leyes de la época. Lenguaje sapiencial, como el que usaban los sabios y maestros. Lenguaje litúrgico, como el que se usaba en el templo. Géneros populares, como las canciones de amor y las canciones fúnebres. Y también encontramos himnos, lamentaciones, ironías, parábolas. En culturas orales, la rima y el ritmo de sus palabras ayudaban a la memorización y la comunicación. Los profetas eran grandes poetas. A veces la gente los lee como si fueran un diario del futuro, pero la profecía de la Biblia es pura poesía. Está llena de imágenes, símbolos y metáforas. No siempre es muy claro lo que quieren comunicar, mucho menos para nosotros, que vivimos a miles de años de distancia. Por eso, aunque no es una ciencia exacta, lo mejor es leer a los profetas en su contexto histórico. Preguntarnos cuáles eran sus problemas, preocupaciones o necesidades. Su mensaje debe entenderse a la luz de ese contexto. Además de ser unos poetas increíbles, los profetas eran maestros del drama. Sus palabras iban acompañadas por acciones simbólicas. En el arte contemporáneo a esto se lo llama happening. Y te tiro 4 ejemplos increíbles. Primero, Isaías anduvo en calzoncillos durante 3 años. En hebreo, la palabra galá significa tanto desnudez como cautiverio.
Así que ver al noble Isaías andando en paños menores por Jerusalén era un recordatorio muy potente de la amenaza del exilio. Segundo, Dios le pidió a Jeremías que no se casara ni tuviera hijos. Esto era una advertencia profética para todo el pueblo de la destrucción inminente. Tercero, durante más de un año Ezequiel usó una pequeña escultura para dramatizar la destrucción de una ciudad. Los judíos creían que estaba hablando de sus enemigos, pero la profecía era más terrible. La ciudad destruida sería la misma Jerusalén. Y cuarto, el Señor le pidió al profeta Oseas un happening escandaloso. Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Estas acciones extravagantes querían llamar la atención, despertar la curiosidad, grabar a fuego en la mente de las personas el mensaje profético. Verdad número 6. La profecía sigue viva hoy. El tiempo de Elías, Isaías y Daniel terminó hace mucho. De hecho, hacia el final del Antiguo Testamento, pareciera que la profecía se va terminando. El Salmo 74 habla de esto. Ya no vemos tus señales milagrosas, ya no hay más profetas, y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, no encontramos un panorama de derrota, sino una nueva época de gloria de la profecía. Jesús es presentado como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas de Israel. El Evangelio de Mateo se esfuerza por demostrar que Jesús es el horizonte al cual apuntaban la ley y los profetas. Pero Jesús no es solo el cumplimiento, también es el profeta definitivo. Al ver a Jesús, la gente recordaba a los profetas del Antiguo Testamento. Retomando el lenguaje de Isaías, Cristo resumió su propósito con estas palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús hablaba con el mismo tono confrontador de los profetas. Incluso hacía happenings proféticos, como la maldición de la higuera o la limpieza del templo. El Señor encarna la esencia del ministerio profético. Es el que vuelve a recordarle al pueblo su verdadera identidad y propósito. El que denuncia a los hipócritas religiosos y da esperanza a los desahuciados. El que tiene un mensaje que no puede callar y está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para anunciarlo. Pero la cosa no se termina con Jesús. En la iglesia primitiva, y por obra del Espíritu Santo, el ministerio profético seguía vivo. A veces incluía una predicción de eventos futuros, pero no siempre. Como ya aprendimos, los profetas no son adivinos, son la voz de la conciencia del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento profetizan tanto los varones como las mujeres. En 1 Corintios 14, Pablo dice que profetizar es mejor que hablar en lenguas. Su deseo era que todos los cristianos pudieran ser profetas. Y obviamente esto no significa que todos andemos por la vida como Nostradamus, tirándonos el horóscopo los unos a los otros. El que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. La profecía es denuncia y anuncio, exhortación y ánimo. Es recordarle al pueblo de Dios lo que el Señor ya ha dicho y hecho. Por eso la profecía sigue viva entre nosotros. Hoy más que nunca, entre tanto ruido, fundamentalismo, manipulación y extremismo, necesitamos recordar nuestra verdadera identidad y propósito. Eso es lo que hace la verdadera profecía. Verdad número 7. Los falsos profetas están entre nosotros. En Mateo 7, el Señor Jesús dijo: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. A lo largo del Antiguo Testamento aparece constantemente la amenaza de los falsos profetas. Personas que dicen hablar en nombre de Dios, pero solo hablan sus propias palabras. Pueden ser impostores, gente malintencionada y manipuladora, pero también pueden ser personas honestamente convencidas de su error. Entonces, ¿cómo distinguir a los falsos de los verdaderos? Hay varios criterios bíblicos para detectar a los falsos profetas: el cumplimiento de sus palabras, su fidelidad a la revelación del único Dios verdadero y la coherencia entre su mensaje y su vida. Los falsos profetas no son personas que siempre hacen predicciones falsas. Más bien, son personas que no tienen por criterio soberano a la verdad. Son aduladores de la opinión dominante según los tiempos y las circunstancias, sea la del príncipe, la de los poderosos o la de las masas.